suave de tu mirada, en sus aguas me echó a navegar. La melodía dulce viene de tu sonrisa, por su canto alegre me dejo llevar. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos en una nueva edición de Campo al Día, donde como siempre estaremos con toda la información. Mucha información tenemos para el día de hoy, porque hemos estado en la localidad de Rancul, ayer una jornada muy pero muy interesante que se llevó a cabo sobre cultivos de cobertura, entre otras temáticas. La verdad que siempre con la sapiencia y los conocimientos del ingeniero Cristian Álvarez. Allí estuvimos charlando con él, junto a nuestro colega Picho Serín de la ciudad de General Pico. También estuvo visitándonos en nuestros estudios, en el programa Nuestro Tiempo de Noticias, Carlos Aymar, que pertenece a la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales. Estuvimos también, con Carlos Aymar estuvimos charlando sobre dos temas: el mercado inmobiliario, con el cual hay muy poca información, porque prácticamente no hay campos para alquilar, sobre todo para ganadería. Y por otro lado también la situación de la ganadería, que hace un análisis muy pero muy interesante sobre este tema. Y hablando de análisis, también estuvimos dialogando con Sergio Rosa sobre datos de ganadería, sobre los datos de agricultura, lo que ha sido precio, lo que ha sido rindes, la incidencia que han tenido en estos rindes las cuestiones climáticas, sobre todo primero de inundaciones, después de sequía, y una excelente campaña. Gracias a Dios se va reactivando de a poco. Ya marzo se reactivó un poquito y abril apunta realmente muy bien, o mejor dicho, febrero se reactivó un poquito, marzo fue muy bueno y abril aparentemente apunta a ser bueno cuando hablamos, por ejemplo, de la venta de maquinarias. De estos datos también nos habla de lo que serán los números de esta campaña y las expectativas que hay para la nueva campaña fin. Así que mucha información también. Estaremos hablando de sanidad animal precisamente en estos momentos, cuando se está llevando la campaña de vacunación contra la aftosa. Se está llevando a cabo en el departamento de Realicó, arrancó el pasado 11 de marzo y seguramente dentro de muy poquitos días vamos a tener números ya concretos y datos junto a Carlos Arese, que normalmente es quien nos brinda información detallada no solamente de nuestra localidad de Realicó, sino todo el departamento de Realicó. Así que mucha información, hablando de animales también. Vamos a hablar sobre sanidad y reproducción, enfermedades infecciosas e inseminación artificial, en un informe que nos acerca a la gente del IPCBA, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Así que comenzamos ya mismo a desarrollar la información. En este caso vamos a decir que estuvimos en la localidad de Rancul dialogando con Cristian Álvarez, ingeniero del INTA en este caso, que habló sobre cultivos de cobertura, una charla que se extendió por más de 2 horas. Aquí tenemos datos. La verdad que el hilo conductor fue el agua de lluvia como alternativa para mejorar la eficiencia, ¿no?, de lo que es captación. Y lo que empezamos a recordar un poquito o de observar, es qué está pasando con el agua en nuestro sistema de producción. O sea, el agua no está entrando, se está desplazando, está generando conflictos con los sistemas de producción y por lo tanto esa merma en la capacidad de entrada de agua está condicionando a los sistemas a que no generen todo el potencial que podrían llegar a generar. Asociado a eso, mostramos algunas cosas que podemos observar a simple vista, que es el tema de raíces, como un diagnóstico rápido de qué es lo que puede llegar a estar pasando en nuestros ambientes, ¿no? Y asociado a eso, le pusimos algunos números que se tomaron unos 30, 40 días antes de la cosecha y que la verdad que no se corrieron tanto de lo que habíamos puesto como número general, ¿no? Y lo que tratamos en general de mostrarles a los productores, a los colegas, es que siempre hay una variable que me condiciona más que el resto. Siempre estamos acostumbrados a mirar cosas sencillas, a mirar cosas de nutrición y nunca a mirar cosas de física. Física hablo del agua, de las compactaciones, de la temperatura y de la cobertura, que obviamente es el propósito de este tipo de jornada. Lo que tratamos de ver en este espacio, en estas 2 horas de diálogo con los colegas y con los productores, es cómo deberíamos pensar en función de qué
y cómo interactuar con el sistema para que nos dé el mejor resultado. Y ahí pusimos una herramienta que venimos trabajando hace más de 20 años, que es el cultivo de cobertura, cultivo de servicio, agricultura regenerativa como se llama ahora, que depende mucho del propósito para que la necesite, es como lo debo abordar. Y ahí aparecen todas estas especies como centeno, como avenas, raigraces, triticales, vicias, que son el propósito de discusión y de intervención en un espacio donde en general los barbechos largos y grises generan pérdidas que, como no las cuantifico, no las identifico y por lo tanto no las gestiono. Entonces, un poco la idea de esta jornada era despertar algunas curiosidades asociadas a la principal variable que tenemos en nuestro sistema, que es el agua por deficiencia o por exceso, qué tipo de herramientas tener a mano para poder mejorar, sea por deficiencia o por exceso hídrico o por efectos sales, y qué tener en cuenta cuando uno quiere planificar un cultivo de cobertura en una secuencia de cultivo como la de la zona, ¿no? Sin duda que el tanque, la cantidad de agua que tenga ese tanque y cómo esté preparado para recibirla es el factor que siempre tratamos de mirar, ¿no? Y el factor que siempre se antepone a toda acción es la reacción que genera el tema del costo de la práctica, y que siempre hay, yo le digo a los productores, o a los colegas, que siempre hay un costo oculto que no estamos mirando y que sin duda es el que desencadena todo esto, es cuántos kilos de grano deberíamos estar produciendo si tuviéramos todas las cosas en orden. Y por ejemplo hablábamos para soja que deberíamos estar produciendo alrededor de 8 kilos de grano por milímetro. Para una zona donde llueven 700 milímetros tendríamos que estar con sojas de 56, 60 quintales y estamos con soja de 30, 35, o sea que estamos teniendo una pérdida oculta que es factible, que se deba a cosas que no estamos haciendo y que sin duda que tenemos que recuperar, como son las raíces, como son la cobertura, como son la reducción de los espacios esos de porosos que generalmente aparecen cuando hay esas densificaciones o esas compactaciones importantes y que generan las macetas, esas plantas bonsai, que obviamente no las puedo corregir ni con nutrición ni con el mejor híbrido, sino que debo recurrir a una estrategia de intervención donde muchas veces el implemento de labranza vertical más el cultivo de cobertura son las herramientas a proceder para poder obtener el mejor resultado en el margen, no solamente económico, sino productivo y ambiental, y te diría hasta social, porque es una forma también de generar trabajo en un momento que los espacios, esto que te decía, grises, están todo el año sin nada, sin producir nada, y que a su vez pueden llegar a generar un efecto social por, obviamente, la siembra, las semillas que se necesita y, bueno, todo lo que acarrea eso. Bien, cambiamos el ángulo de la información y vamos a decir que estuvimos dialogando con Sergio Rosa de Agronehuen, que nos habla sobre varios temas, nos da datos muy pero muy interesantes a tener en cuenta en el sur de Córdoba, norte de La Pampa, sobre lo que han sido los rindes en diferentes cultivos, sobre la evolución de la hacienda y también sobre el momento que estamos pasando actualmente con la campaña y qué impacto ha tenido en la venta de maquinarias también. Así que aquí tenemos la primera parte de la entrevista con Sergio Rosa.
Vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en Campo al Día. A&M Docio, contratista rural, servicios agropecuarios, siembra de granos gruesos, neumáticos con doble fertilización, cosecha de granos gruesos y finos, balanza en monotolva, control de cosecha y monitoreo satelital de los lotes, transporte de cereales y hacienda, fertilizantes en general. A&M Docio, contratista rural, 02331 4631 63 y 2302 69 90 82. Realicó La Pampa. Elegí su paquete, pero los regalos son varios. Con Paquetes Pampa, accedes a 25% de descuento en farmacias todos los miércoles, los jueves en librerías, todos los sábados en combustibles y todos los días en restaurantes y pasajes terrestres. Abrí tu Paquete Pampa y disfruta estos descuentos. Banco de la Pampa. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019. Consulte condiciones legales en www.bancodelapampa.com.ar. Sucesión de Salvador Salomone, fábrica de premoldeados, tanques, bebederos, comederos, pisos, tapiales. Años de trayectoria avalan nuestros trabajos. Una empresa de Realicó para todo el centro del país y Cuyo. Sucesión de Salvador Salomone, 2 de marzo 1108, teléfono 02331 46 22 25. Alfredo S. Mondino, haciendas, cereales, insumos. 30 años generando confianza. Casa Central del Campillo, sucursal en Buena Esperanza, Villa Huidobro, Huinca-Renancó, Mataldi, Buchardo. En Huinca-Renancó, teléfono 02336 440738. Representante en Realicó, Rodolfo Sánchez. Teléfono 03583 1541 7885. Palo Verde presenta la paleta más amplia de alfalfas de la Argentina. Salina, Traful, Limay, Trinidad, Sofía, Eterna, Pastora, Pulmarí, Taba. Palo Verde, una alfalfa para cada ambiente, una alfalfa para cada necesidad. www.paloverde.com.ar. Atención, amigo productor. Alambrados Gaber. Alambrados, cercos perimetrales para lotes y campos, corrales, colocación de tranqueras, mangas. Alambrados Gaber, 2302 3486 01. Carlos Aymar, venta de campo. Vendemos su campo, vivimos en el campo, sabemos de campo. Desde 1973 en el mercado. Carlos Aymar, aymarcampos.com.ar. En el campo nada se hace solo. Es a partir de las alianzas que nace el camino que transitamos juntos. Para algunos la confianza es el primer paso. Para KCH también. Para otros el punto de encuentro entre la tecnología y el campo es el secreto de la productividad. Para KCH también. Aquí, evolucionar significa innovar sin olvidar las tradiciones y valores. KCH, 175 años junto a los productores redefiniendo la forma en que produce el campo argentino. KCH, Rethink Productivity. Se viene el primer evento del 2019. Rústicos del Destete.
3.000 terneros, terneras, novillitos y vaquillonas espectaculares, Angus, Hereford y caretas de importantes criadores de la región. Remata Alfredo S. Mondino. Organizan Ganadera Robles del Sur y Áñez Gutiérrez Haciendas. Miércoles 3 de abril, 14:30 horas. Predio Campo Amor Hermanos, Benito Juárez. Consultas 2983-618878 o 3583-647178. Auspicia Angus y Hereford. Bien, seguimos con más información y la segunda parte de la entrevista con Sergio Rosa, que lo consultamos sobre cómo viene la presente campaña, no solamente en cuanto a los cultivos en general, sino como empresa, con la empresa Agronegüen, que trabaja y apuesta mucho al sur de Córdoba, al norte de la provincia de La Pampa, y en esta campaña de girasol, de soja, luego el maíz, qué es lo que se viene también para la fina. Esto nos decía Sergio Rosa.
Bien, cambiamos el ángulo de la información y nos vamos ahora junto a Carlos Aymar, que pertenece a la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales. Hablamos un poquito realmente de lo que es el mercado inmobiliario, porque prácticamente no hay campos para alquilar para Hacienda, muy poco, quizás por decir un poco más dinámico para agricultura, pero también hablamos de Hacienda, de lo que es el mercado ganadero en estos momentos y cómo está el stock, particularmente en nuestra región, qué impacto está teniendo en la demanda de campos, etcétera, etcétera. Esto nos decía Carlos Aymar. Bueno, para alquileres hay mucha demanda, especialmente con una gran rotación de los campos agrícolas, y los campos ganaderos están muy demandados, pero bueno, no hay, están todos los campos, gracias a Dios, del 2007 en adelante se empezó a recuperar la ganadería y bueno, los campos están todos arrendados. O sea, del 2007, cuando se cierra la exportación de carnes, perdimos 12 millones de cabezas de ganado. Ahora, gracias a Dios, se revirtieron las políticas hacia el campo y ya hemos recuperado 7 millones de cabezas de ganado. Eso es importante y bueno, hay una gran demanda de arrendamientos para ganadería. ¿Y hay campos? No, campo para ganadería prácticamente no hay, está todo el mercado tomado. O sea, hay una demanda importante, pero lo que falta es oferta. No hay más oferta, los campos de ganaderos están todos copados, como están también copados los campos agrícolas. Lo que pasa es que en el agrícola hay rotación. Cada 6 meses el que está se va porque no se llevó de acuerdo con el dueño por el pago, por lo que sea, o por los rindes. Entonces hay rotación. En los campos ganaderos no, son alquileres a largo plazo, 3 años con opción a 2 más, son alquileres inclusive a 10 años, entonces no hay rotación. Pero bueno, lo que te decía de la ganadería es algo interesante para La Pampa, que nosotros tenemos una parte agrícola en Intendente Alvear, Maracocha, Paleufú, Realicó, pero el resto de los departamentos de La Pampa son ganaderos y hay una gran expectativa y una realidad, no una expectativa, una realidad concreta. Se abrió un gran mercado con China y con Rusia, que hoy se están llevando el 69% de las exportaciones de carne de la Argentina, se la está llevando China y Rusia, con el aliciente de que China puede aumentar, duplicar. O sea, hoy en China se consumen 4 kilos de carne por cabeza por año, por habitante. Acá estamos en 55 kilos, imagínate, ya están en 4. Con un poder adquisitivo muy fuerte que está tomando China y un cambio de costumbres y de nivelación de los estándares de vida, pueden llegar a 8 kilos de carne en pocos años, en 2 o 3 años. Eso va a significar una demanda extraordinaria de carne que uno de los principales países que están en condiciones de abastecerla es precisamente la Argentina, que es el único país que puede crecer. Australia ya no puede crecer, Estados Unidos muy poco va a crecer en carne, Nueva Zelanda tampoco. Argentina sí tiene muchas posibilidades de crecer en la oferta de carne. Por supuesto, eso trae aparejado el aumento para el consumo interno, que es lo que vamos a sufrir un poco los argentinos con el asado y el bife. Creo que hay una lucha, ¿no?, acá entre lo que es el mercado interno, que en cierta manera ayudó a sobrevivir la ganadería, y ahora esta demanda que hay del mercado externo, ¿no? Quizás por allí se debería balancear los cortes, como se había pedido en algún momento, o como lo hizo Uruguay en su momento también, los cortes de consumo interno y respecto a los cortes que se exportan. Es difícil porque hubo un cambio en el mercado. Antes exportábamos un 25% del novillo, que era el cuarto trasero, el cuarto pistola que se llamaba. Hoy China no, hoy China se lleva lo que nosotros ni siquiera consumíamos. Se lleva la vaca conserva, vaca manufactura, toro flaco, toro enfermo. Toda esa carne se la lleva China. Entonces que no afecta al consumo interno. Por un lado. Por otro lado sí, porque todo lo que, el asado, el vacío, todo lo que quedaba en Argentina, ahora se pela todo y también se lo lleva China. O sea que lo que antes quedaba para consumo interno, hoy se lo lleva China. Nos va a generar un conflicto de consumo interno, aunque actualmente el 28-25% es lo que se lleva a la exportación y un 60 y pico % es lo que queda para el consumo. O sea que el consumo está demandando muy fuertemente en la provisión de carne. Eso yo creo que se va a modificar. Va a achicar el consumo de carne bovina y va a aumentar la exportación. Eso ya trae aparejado que en las carnes alternativas ha habido un gran cambio. Ya estamos en los 48 kilos por cabeza por año de consumo de pollo y un 19% en carne de cerdo. O sea que va a haber una variante en las costumbres de la gente, dejando de consumir carne de bovino, que va a estar muy cara, y empezar a consumir carnes alternativas. Pero es bueno para el país porque nos permite generar divisas frescas y genuinas. ¿Y cómo se está preparando Argentina en el tema sanitario, en el tema de
quizás por así lo que en algún momento se había aplicado era la agricultura de precisión o era la ganadería de precisión, mejorar los porcentajes de paridad, mejorar los destetes, hay mucho por afinar todavía en la ganadería. Muchísimo. El promedio nacional de destete está en 55%, tenemos que llegar a un 70% por lo menos, en un par de años. Se está mejorando mucho en sanidad y ahora hay un protocolo, especialmente se está poniendo mucho énfasis en el tema de brucelosis, porque China tiene algunas exigencias sanitarias, por ejemplo la brucelosis. Pero acá va a llegar un momento y en poco tiempo, no sé si en 12 meses, en 15 meses, vamos a ver en los remates de ferias los corrales con hacienda destinada al consumo de China y los corrales con hacienda destinada al consumo normal o del resto del mundo. O sea, la influencia china en la Argentina va a ser muy fuerte en la ganadería. Ya hoy se diferenciaron en el momento los animales trazados, nada más que ahora se van a diferenciar los animales que van a exportación hacia China. Se van a diferenciar los animales de China. Quizás en la charla tuya ahora que viene la gente del colegio veterinario lo van a explicar con más certeza. Uno de los temas es brucelosis, precisamente. Claro, brucelosis es un tema candente en la sanidad nacional. Pero lo más importante es que China va a haber la hacienda para China y la hacienda para el resto. Los camiones van a ser camiones especiales para transportar la hacienda que va a China y los corrales de la feria para la hacienda que va a China. Hoy ya estamos hablando de la vaca china. No estamos hablando de la vaca conserva, la vaca manufactura. ¿Sí? ¿Qué vaca? No, una jaula de vacas china. ¿Por qué? Porque es la vaca que consume China. Pero el chino ahora empezó a consumir cortes finos. Te robo un minuto. ¿Cómo come un bife de lomo o un bife de chorizo un chino? Come con palitos. No lo puede comer. Bueno, perfecto. Lo ponen en la plancha, vuelta y vuelta, que le llamaban well done los americanos, vuelta y vuelta, lo cortan en fetas, lo vuelven a cocinar y después lo cortan en cuadritos. Lo ponen en un wok, no sé, los que conocen de cocina, lo terminan de cocinar un poco y ahí sí lo comen con palito. Entonces comen lomo. Bife de chorizo con palito. Bife de chorizo comido al estilo de los chinos. Y están comiendo mucho bife de chorizo, porque descubrieron las bondades de comer un bife de chorizo. Y hasta la exageración de que los chinos, acostumbrados a comer arroz y acostumbrados a comer mucho tipo de sopa y de esas infusiones, no tienen preparada la dentadura para comer carne. Es asombroso, pero es así. En algunas charlas vos te lo escuchás y lo terminás entendiendo. En definitiva, la demanda de carne para el mundo y para China va a ser muy grande. Y la Argentina puede crecer. Bien. O sea, las expectativas están todas abiertas. Deberíamos nada más que estabilizarnos un poquito nosotros, ¿no? Pero después el resto, porque también los insumos están aumentando para el productor. Hay una brecha muy grande entre lo que se paga al productor y lo que no solamente en la carne, en un montón de productos más, y lo que se vende finalmente, pero bueno, todo por arreglar. Sí, vos dijiste una palabra, estabilizarnos como país, que es lo más difícil, lamentablemente es así. Pero bueno, respecto a la carne hay cosas buenas, se está abriendo... Se han abierto frigoríficos. Sí, claro, se han abierto varios frigoríficos. En aquel momento quedaron algo de 10.000 personas sin trabajo en 2006, 2007, 2008 con el cierre de la exportación, que para mí entender fue un error, pero bueno, aquel gobierno lo decidió así lo hizo. Hoy se abrieron las exportaciones. Por ejemplo, se está abriendo un frigorífico que tiene 700, 800 empleados acá cerquita, en Venado Tuerto. El Pelusi también. El CEPA, Pelusi está creciendo. El frigorífico de Hacha que está cerrado ya lo revisó una empresa china que compró un frigorífico en Colón, Entre Ríos. O sea, hay expectativas. La industria frigorífica va a aportar mucha mano de obra. Bien, vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información aquí en Campo al Día. Neumáticos Leone de Marcelo Fernando Leone. Venta de neumáticos nuevos, llantas, precurados, agrícolas, camiones, viales. Trabajamos con Michelin, Pirelli, Firestone, Nexen, BF Goodrich, Dunlop, BKT y Allianz. Neumáticos Leone, distribuidor de cámaras Alied. Neumáticos Leone en acceso Juan Domingo Perón, Realicó. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve, todo vuelve, todo. Porque
todo lo que sembramos, vuelve. Porque todo lo que proyectamos, vuelve. Gracias por volver siempre a nosotros. Agroneguen SRL. Soluciones agropecuarias. Coronel Hilario Lagos. La Pampa. Ferias Rodeo Winca SRL, remates, ferias, comisiones, más de 40 años al servicio del hombre de campo. Remates en Winca Renancó el tercer viernes de cada mes en el predio de la Sociedad Rural, desde la hora 11, por Ferias Rodeo Winca SRL. Canto nochero, eterna canción, canto del alma. Palo Verde presenta la paleta más amplia de alfalfas de la Argentina. Salina, Traful, Limay, Trinidad, Sofía, Eterna, Pastora, Pulmarí, Taba. Palo Verde, una alfalfa para cada ambiente, una alfalfa para cada necesidad. www.paloverde.com.ar. Pelayo Agronomía Sociedad Anónima. Semillas, agroquímicos, laboratorio de análisis de suelo, acopio y comercialización de granos. Representantes de Syngenta y Don Mario. Pelayo Agronomía Sociedad Anónima. Neucor, renovado de neumáticos de Coralo Hermanos. Ahorra entre 45 a 65%. Renovado al 100%. Relleno de neumáticos vulcanizados en 24 horas. Agrícolas, viales, camiones. Más beneficios. Economía, garantía, ecología, seguridad, rapidez. En Parque Industrial de Rialicó, Neucor, renovado de neumáticos. Lo estamos esperando. Case IH presenta su nueva serie de cosechadoras Axial Flow 230 Extreme. Mayor capacidad operativa, mayor productividad y mejor calidad de cosecha. Mayor rendimiento, mayor eficacia en la transmisión de energía. Más potencia y tecnología. Mayor capacidad de descarga. Axial Flow Serie 230 Extreme. Líder en el campo como vos. Case IH. Rethink Productivity. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
a continuar con más información y ahora el análisis económico a través de un amigo que se nos ha sumado ya la semana pasada, a través de la producción de Campo al Día y de nuestro tiempo de noticias, como es el caso del analista económico Juan Pablo Coco Vieta. ¿Qué tal, Coco? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, José María? ¿Qué decís? Saludos a toda la gente de Realicó y la zona. Finalmente parece que las medidas que ha tomado en los últimos días el Banco Central de la República Argentina de cara a mejorar los rendimientos que perciben los ahorristas por las colocaciones a plazo que realizan en el sistema financiero ha comenzado a dar sus frutos. Recordemos que en los últimos días el Banco Central autorizó a los bancos a incrementar su exposición a las LELIQ. Ahora están autorizados a invertir en LELIQ hasta el 100% de los depósitos que capten. Esto lógicamente que mejora la bajada de la tasa de las LELIQ a la tasa que perciben los ahorristas por sus colocaciones a plazo, y en tal sentido le da otra vista a la ecuación que hace el pequeño ahorrista cuando mira lo que reporta esa colocación puesto en perspectiva en relación a la inflación y a lo que va avanzando el dólar. En la medida que mejore la tasa que retribuye las colocaciones a plazo, la tentación de pasar al dólar disminuye y en tal sentido mejora la tranquilidad a nivel de lo que tiene que ver con el mercado único y libre de cambios. Lógicamente que esto no exime de que la volatilidad pueda venir a instancias del enrarecimiento de las condiciones financieras internacionales. Recordemos que Christine Lagarde habló de un clima raro a nivel mundial que podría afectar a los emergentes, como el caso de la República Argentina, y en tal sentido la incertidumbre no estará exenta en lo que tiene que ver con el mercado único y libre de cambio. Estas medidas que tomó el Banco Central, que autoriza a los bancos a incrementar su exposición al 100% en lo que tiene que ver con las LELIQ, lógicamente que estrangula definitivamente el crédito y repercute negativamente en la actividad económica real, ya que vuelve más tentador para los bancos prestarle al alter ego del Estado, que es el Banco Central, y no hacerlo así al sector privado, y en tal sentido se contrae aún más el nivel de actividad y se demora el rebote, ya que tanto las familias que financian su consumo a través del sistema financiero como las empresas pequeñas y medianas fundamentalmente que financian capital de trabajo a través de los bancos verán aletargado este rebote en la medida que sea más tentador prestarle al Estado que hacerlo lógicamente al sector privado. Por el momento la medida viene respondiendo bien en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Banco de la Pampa, una colocación a plazo a más de 150 días, que antes de esta medida rendía el 41,3 anual, lo está haciendo en este momento al 45,3 anual, se ha incrementado en 4 puntos porcentuales esta tasa de referencia, con lo cual, insisto, mejora la ecuación, aunque no alcanza aún a ganarle al fenómeno inflacionario en el contexto de un avance de precios que anda a razón del 4% mensual por estos días. Todavía las colocaciones a plazo pierden respecto de la inflación y mucho más respecto al dólar, así que habrá que seguir la evolución de la tasa y hacer la cuenta a los efectos de ver qué pasa con el dinero de los ahorristas. Desde aquí nada más, José María, saludos a toda la gente de Realicó y pronto estaremos en contacto. Bien, muchas gracias, Coco, por estos datos tan pero tan interesantes para tener en cuenta, ¿no? Seguimos acompañándolos y ahora vamos a ir con un informe a través del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina sobre particularmente lo que es sanidad animal, sanidad y reproducción y particularmente lo que es enfermedades infecciosas e inseminación artificial. Aquí tenemos el informe. Enfermedades infecciosas de la reproducción. Más del 50% de las fallas reproductivas en bovinos son debidas a las enfermedades infecciosas de la reproducción. Es decir, que los terneros que se pierden por año a causa de estas enfermedades representan unos 140 millones de dólares.
Las enfermedades de la reproducción reducen la fertilidad de las vacas de cría y producen pérdidas que se manifiestan como fallas durante el servicio y la concepción, mortalidad del embrión, abortos de origen infeccioso, mortandad al periparto o mortandad neonatal. A estas pérdidas económicas deberíamos agregarle el gasto que significa la reposición de hembras para mantener estable el número de animales en el establecimiento. Estas enfermedades pueden ser producidas por bacterias, virus y hongos. Para muchas de ellas, existen vacunas que con diagnósticos preventivos y manejo adecuado, se puede reducir notablemente su influencia. Las principales enfermedades de la reproducción que afectan a vacas y a vaquillonas son tricomoniasis, campylobacteriosis, brucelosis, leptospirosis, IBR, diarrea viral bovina, DVB y neoporosis. La tricomoniasis y campylobacteriosis son enfermedades venéreas o de transmisión sexual, donde el toro es portador sin que se le manifieste la enfermedad, pero en las hembras pueden producir bajos porcentajes de preñez y abortos en diferentes momentos de la gestación. La brucelosis y leptospirosis producen abortos y además son enfermedades que se transmiten al hombre conocida como zoonosis. La neosporosis bovina es una enfermedad nueva, parasitaria, donde el huésped final es el perro. También produce abortos, pero más frecuentemente entre el quinto y sexto mes de gestación. La DVB y la IBR son infecciones producidas por virus que causan infertilidad y abortos. El diagnóstico de estas enfermedades en los rodeos de cría es fundamental para poder identificar las causas de los problemas. Por lo tanto, la revisación sanitaria de las hembras y toros es clave para evitar la expansión de alguna de estas afecciones a todo el rodeo. Cada vez que se introducen vacas o reproductores a un rodeo sano, es muy importante conocer su estado sanitario para no incorporar una de estas enfermedades. Hasta que no se realicen las reacciones diagnósticas que corresponden, no tendremos la certeza de su estatus sanitario. Exigir la certificación de los animales que ingresen al rodeo y conocer su origen es fundamental para evitar que ingresen animales enfermos. Las mismas precauciones deberían adoptarse con el estado de los alambrados. Una encuesta realizada hace algunos años a 3.500 productores de la cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires indica que solo el 23% consultaba en forma permanente al veterinario, el 71% lo hacía en forma ocasional y el 6% no lo consultaba nunca. Esto indica, por lo tanto, que la mayor parte de las decisiones sanitarias son tomadas por personal no profesional, hecho que se agrava porque la mayoría de estas enfermedades no presenta manifestaciones que se pueden observar a simple vista. Durante el tacto rectal se pueden detectar vacas vacías que, si dispusieron de alimentación suficiente, pueden haber fallado por enfermedades que producen infertilidad. Entre el tacto y la aparición, se pueden producir abortos que en condiciones extensivas no se ven. En ambos casos, infertilidad y abortos, se puede hacer un diagnóstico en el laboratorio tomando muestras de la vaca vacía, del feto abortado y placenta o de los toros que sirvieron las vacas. Con ese resultado, se puede aplicar un programa sanitario para controlar la enfermedad. Señor productor, recuerde que las enfermedades entran con los animales portadores. Por lo tanto, sugerimos mantener las instalaciones en condiciones para evitar el servicio por robo. Cuando se compran reproductores hembras o machos, es fundamental conocer la sanidad del rodeo origen. Solicitar certificado de libre de brucelosis y enfermedades venéreas o realizar una cuarentena y estudio de los animales comprados. La mejor manera de prevenir es controlar anualmente su rodeo para las principales enfermedades, eliminando los positivos y vacunar si hubiera vacunas en el mercado. Programas de inseminación artificial a tiempo fijo. Costos e implementación. Lograr un ternero por vaca por año en un sistema de producción bovina
Significa que, restando los 283 días de gestación, las hembras deberían estar nuevamente preñadas a los 82 días de paridas, teniendo en cuenta los 40 a 60 días de la recuperación de la capacidad reproductiva después del parto. Las vacas solo disponen de un estro o dos para lograr la siguiente preñez. Un objetivo del 95% de vacas pariendo durante un periodo de 60 días es alto, pero alcanzable. Para que esto suceda con servicio natural, el 65 a 75% de los vientres deberán parir en los primeros 21 días. Por lo tanto, es necesario que el 95 a 100% de las vacas muestren signos de estro en los primeros 21 días de servicio y una tasa de concepción del 70 al 80%. La ventaja de obtener vacas que tengan cría más temprano es que el ternero promedio será de mayor edad y la edad es determinante para el peso del ternero al destete, con lo cual la aparición temprana produce un ternero promedio más pesado. El principal objetivo de la aplicación de inseminación artificial es indudablemente el progreso genético del rodeo. Es una técnica que ya tiene varios años. Sin embargo, cuando nosotros vemos las estadísticas regionales y mundiales, vemos que no llegan a un alto porcentaje. Se habla entre un 3 a un 5% del rodeo de carne que es inseminado. Y una de las causas principales de este problema es que para inseminar a la vaca tenemos que detectar celo. La ineficiencia en la detección de celo hace de que esta técnica sea difícil de implementar en muchos sistemas productivos. Una de las soluciones que se ha implementado en los últimos tiempos para solucionar este problema es la implementación de la tecnología llamada de inseminación artificial a tiempo fijo. La inseminación artificial a tiempo fijo consiste en una serie de tratamientos hormonales utilizando GnRH y prostaglandina, o mucho más comúnmente en nuestra región se utilizan dispositivos con progesterona y estradiol que nos van a permitir sincronizar el ciclo estral y sobre todo sincronizar el momento de la ovulación. De esta manera, utilizando estos protocolos, se pueden inseminar a un alto número de animales en un periodo corto de tiempo, al inicio del periodo de servicio y con buenas tasas de preñez. Existen actualmente en el mercado dispositivos que liberan progesterona y que son mantenidos en la vagina por un periodo de 7 u 8 días. La aplicación de este dispositivo y asociado a diferentes hormonas como la prostaglandina y el estradiol han demostrado ser eficientes para controlar el momento de la ovulación en hembras bovinas. El uso de los dispositivos con progesterona va a permitir que las vacas ovulen en un periodo corto de tiempo. Estamos hablando en un periodo de 6 a 12 horas y debido a que todas las vacas van a ovular ese periodo corto de tiempo, nosotros vamos a poder inseminar un alto número de animales en ese periodo y conseguir buenas tasas de preñez. Los protocolos con progesterona han tenido un uso masivo debido a que atacan dos de los problemas fundamentales que tenemos en la inseminación artificial de los rodeos de cría. Uno es la detección de celo, que se va a obviar debido a que vamos a hacer ovular a todas las vacas en el mismo periodo de tiempo. Y el segundo problema es la alta tasa de anestro que tenemos en los rodeos de cría. Con la utilización de estos protocolos vamos a poder llegar a sincronizar, inseminar y preñar a vacas que todavía no han comenzado a ciclar después de haber parido. El estado corporal o reserva de tejidos tiene una influencia directa y determinante sobre la fertilidad, ya que la partición de nutrientes se orienta primero a mantener la vida de la vaca y luego a la propagación de la especie. Los ciclos estrales generalmente pueden ser mantenidos si la condición corporal es de 2 o más, en una escala de 1 a 5, aunque puede diferir según la raza o en si el animal está en un plano de aumento o disminución de peso. Un rodeo de cría, por ejemplo, está formado por 20% de vaquillonas de reposición y un 80% de vacas adultas. Tradicionalmente, por cuestiones de manejo y de resultados, se insemina en forma tradicional a las vaquillonas y a las vacas secas y no a las vacas con cría. De esta manera estaríamos inseminando entre el 20 y el 30% del rodeo, por lo tanto el impacto genético no será significativo. Sin embargo, con la utilización de la inseminación artificial a tiempo fijo, es posible obtener resultados similares en vacas con cría y en vaquillonas. La
La condición corporal es el mayor factor condicionante de los esquemas de inseminación artificial a tiempo fijo, sobre todo en vacas de cría donde la duración del periodo anovulatorio posparto está determinada fundamentalmente por las influencias inhibitorias del amamantamiento y de la subnutrición. En campos de cría bien manejados, nosotros vamos a tener un porcentaje de vacas que están ciclando a los 60 días posparto, es decir, el inicio del servicio, en aproximadamente el 50 al 70%. Sin embargo, en otros campos, o en la mayoría de los campos en regiones más marginales, eso va a ser muy difícil de conseguir. La utilización de un tratamiento con gonadotrofina coriónica equina en el momento de sacar el dispositivo nos va a permitir aumentar la tasa de preñez en las vacas en anestro y de esa manera poder llegar a conseguir una tasa de preñez que va a oscilar entre el 40 al 50% en este tipo de animales. Otra alternativa para aumentar la preñez en vacas con cría es utilizar el destete precoz, la reducción del periodo de lactancia, estado fisiológico de máxima demanda de nutrientes, impacta sobre los requerimientos de las vacas. Las prácticas de destetar a temprana edad tienen como objetivo reducir los requerimientos por un periodo prolongado, buscando aumentar la eficiencia del sistema. La ausencia de celo en el periodo posparto de la vaca de cría no está directamente asociado con la producción de leche, ya que si nosotros le destetamos el ternero y ordeñamos a esta vaca por un periodo de tiempo, esta vaca va a empezar a ciclar antes que la vaca que tiene el ternero a la par. Es decir, que la presencia del ternero va a ser la que va a hacer atrasar el periodo posparto de esta vaca. El hecho de hacer un destete precoz asociado con una IATF nos va a permitir poder sincronizar a un alto número de animales en un periodo corto de tiempo, tener muy buenas tasas de preñez en los primeros 45 días de servicio, ya que la mayoría de las vacas que no se preñan en la primera inseminación van a retornar y van a quedar preñadas durante los primeros 30 días del periodo de servicio. Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Campo al Día. Si Dios quiere nos volveremos a reencontrar la semana próxima. Mientras tanto le vamos diciendo que vaya agendando esta fecha. Jueves 13 de junio, segundo jueves de junio, la segunda jornada de ganadería sustentable en el predio de la Asociación Rural y de Fomento de Realicó, organizada por la producción de Campo al Día. Segundo jueves de junio, el jueves 13 de junio ya le vamos a estar dando más detalles, más información, la cartelera de disertantes, etcétera, etcétera. Nos despedimos, que Dios los bendiga, tengan muy buena semana. Chau, chau. El verde de tu mirada en sus aguas me echó a navegar. La melodía dulce viene de tu sonrisa, por su canto alegre me dejo llevar.